Ministerio TIC. Estimada Daniela, ¿cómo vas? Muy Qué fortuna tenerte por acá, por favor. gracias. Pasa y ponete cómoda. Y mientras vos te pones cómoda, yo aprovecho para saludar hoy, como siempre, a la pandilla que está del otro lado. Es una fortuna tenerle en este otro episodio de La Nube, el que esperamos sea su podcast favorito. Usted que anda por ahí llegando, usted que está volteando, usted que está haciendo diligencias en el trabajo, en el transporte, en la casa o preparando el día siguiente, gracias por sintonizarnos en el canal regional, en YouTube y en Facebook. Esta es una entrevista para todos aquellos que crean universos audiovisuales, visuales en el audiovisual. Es para mí un honor tener a esta invitada, creadora, editora, ahora diseñadora de producción, poderes, visuales, vestuarios. Hay un montón de ideas que vamos a charlar en esta entrevista, así que démosle la bienvenida a Daniela Balanta. ¿Cómo va la vida? ¿Qué de bueno? Gracias, es un honor estar aquí. Como te decía ahorita, lo visualicé y que se diera tan rápido para mí es algo que me causa mucha felicidad y bueno, estoy aquí muy contenta de compartir mi experiencia y sobre todo un poco de lo que sé. Quiero, es bellísimo porque en efecto me lo decías ahora en backstage, me soñé hablando, me soñé contando dos que tres cosas que me han pasado a la corta edad. ¿Cuántos años tenés? Tengo 24 años, ahorita el 19 de mayo cumplo 25. Aguante ya los 25. casi. Es una gran edad, ¿sabes? Sí. Recuerdo mi primera memoria de celebrar como tal la vida, de hacer fiesta a mis 25. Pero te menciono lo de la edad porque, claro, seguro uno dirá, a ver, tengo 24, he recorrido 3/4 de la vida, voy a esperarme, no sé, quizás cuando haya aprendido más cosas, pero vos ya sentías la necesidad como de, ojalá y se me dé, quiero contar dos que tres vainitas. Totalmente, me han pasado muchas cosas y siento que vale la pena escucharlas y también contarlas. Pues vamos ahí. Empecemos por el barrio Panamericano. Ubícate en tu niñez, ubícate en un barrio en el que uno siente que la cotidianidad está cerca de cualquier otra cosa, excepto del arte. Pero aún así vos te encontraste ahí la idea para hacerte de teatro, hacerte de edición, hacerte de música. Si hablemos de este lugar que quizás no es relacionado con el arte, y vos cómo fuiste encontrando ese camino. Pues mira, todo comienza porque mis abuelos llegaron muy chiquiticos al barrio. De hecho, puedo decir que mis abuelos son fundadores del barrio Panamericano. Aguante, ¿cómo se llaman los abuelos? Doña Fabiola y don José Conrado. Abrazo grande. ¿Aún nos acompañan en este plano? Sí, Efectivamente. eso es De hecho, los vi hace poquito en un video felices sentados con una sombrilla en el andén. Bellísimo. Abrazo grande a Don José y doña José Fabiola. y doña Fabiola. Sí, mis abuelitos llegaron muy chiquiticos, podría decir que llegaron adolescentes al barrio, vivían en cuadras diferentes, pero siempre fue ahí en la Comuna 10, donde está Jorge Sawaski, Santo Domingo, Departamental, Villa de Pal, San Judas, todos estos barrios que conforman esta Comuna 10. Y bueno, mis abuelitos creería que llevan aproximadamente unos 50 años viviendo ahí. Tenemos la fortuna de que la casa sea propia y también he dado con la fortuna de que crecí en la misma casa, en la misma cuadra y en el mismo barrio. Claro. Y donde, gracias a Dios, hoy en día seguimos teniendo los mismos vecinos, los mismos ya vecinos pensionados. Entonces es maravilloso porque vos te levantás y todo el día saludas a un vecino diferente. Entonces eso para mí es algo maravilloso. Entiendo esa sensación. Hoy por hoy quizás con las familias nuevas, ¿no? No tan gigantes, no tan de casas, más de unidades, más de apartamentos, se ha perdido esta sensación de saludar al otro, de decirle buenas, ¿cómo está vecino? Tintam. Y yo que crecí en un barrio popular, Vallado 3, aguante a mi pandilla el Vallado 3, sé que es esa idea de saber quién es el que está al frente, quién se pasó. Y de hecho, ¿sabes? Hace poco me mudé a esta Comuna 10, estoy viviendo ahí en El Dorado. Somos vecinos, maravilloso. Y lo primero que hice fue presentarme con los 6 vecinitos que tenía al frente. Por fortuna, señores, por fortuna, pensionados. Fue con mucho gusto, mi nombre es Junior, papá. Así que entiendo esta idea y es muy curioso, es como una necesidad. Yo quiero un poco entenderme en esta comunidad. Entendiéndote en esa comunidad, ¿cómo te llega lo artístico? Lo primero, el arte o la necesidad o ese caminito.
Pues siempre he sido muy curiosa, creo que yo le saqué la curiosidad a mi abuela, porque mi abuela también cuando era chiquitica, mejor dicho, mantenía metida en los barrandales, mantenía trabajando mucho, a ella le tocó trabajar desde muy chiquitica, entonces Entiendo. siempre ha sido muy curiosa y siempre tuvo como la necesidad de buscar algo más a lo que ella ya tenía. Tuve la fortuna también de estar toda mi primaria y todo mi bachillerato en un colegio público de la Comuna 10, que lo aprecio un montón. Y mi colegio tenía algo muy especial y es que siempre fue un colegio muy artístico. Mi colegio siempre hacía, siempre a finales de los años, de los periodos escolares, hacía algo que se llamaba la Noche de las Luces, que Noche de era las Luces. una presentación artística en el Teatro Municipal en donde cada grado sacaba una propuesta o de un baile o de una obra de teatro o de una escenografía, pero además mi colegio es técnico bachiller, entonces también creo que fue una muy buena decisión en mi vida, una de las mejores decisiones de mi vida fue haber escogido diseño y medios visuales como mi carrera de octavo hasta grado 11. Ok. Y ahí tuve una profesora maravillosa que si espero que algún día vea esto, sepa que todavía la aprecio un montón. Déjale, por favor. Se llama Salud. Carmen Lucía Pinto, fue mi profe de diseño y medios visuales, fue una profe que siempre nos inculcó mucho el hacer y nos inculcó mucho las cosas, por así decirlo, análogas. Carmen Lucía nunca fue de fotografía o de video, siempre fue de empaques, siempre fue de dibujo técnico, de hacer manualidades, de hacer ese tipo de cosas. Entonces, realmente creo que eran los miércoles en donde veíamos todo el día esa materia y para mí era de mis días favoritos. Eran tus miércoles. Sí, correcto. Y me gradué, así como tratando de resumirte un poco por allá en mi materia de artística que daba mi profesor Winston, nos pusieron una vez a hacer dizque un noticiero. Entonces éramos un grupito de 5 y yo, bueno, vamos a hacer un noticiero y qué es lo que vamos a presentar o cómo lo vamos a hacer, cómo se va a llamar. Y me acuerdo que yo le puse dizque noticiero, oiga, mire, vea, y que yo hice el logo en Paint y recuerdo que en ese computador se podía hacer como que el logo que se moviera, que pareciera 3D. Está en el futuro, sí. Y yo dije, ese va a ser el intro del noticiero. Le armé los guiones a mis compañeritos. Ese noticiero todavía lo tengo guardado en mi Drive. Bello. Y lo veo y me muero de la risa porque pues uno lo ve ya como con la experiencia que uno tiene en el audiovisual y dice, no, ¿qué es esta boda? Pero es muy chistoso. Y gracias a ese noticiero, el profe Winston le empezó a mostrar ese noticiero a otras profesoras, sobre todo profesoras de primaria, porque mi colegio era así. Aquí estaba primaria y aquí estaba bachillerato. Okay. Solamente nos separaba un muro. Vale. Sucede que las profesoras, yo estudié en la mañana, no sé por qué razón ese video cayó en las profesoras de la jornada de la tarde de primaria, y empezaron a preguntarle a Winston que si yo les podía hacer a ellas un video para presentar a la reunión de padres de familia de todo lo que hicieron el año escolar para que los papás vieran qué es lo que tanto están haciendo sus hijos en el colegio. Entonces, yo me acuerdo que yo descargué en mi computador, un computador que me encantaba, que me dio mi mamá con mucho esfuerzo, un Lenovo, me acuerdo, y descargué una aplicación, la descargué craqueada, y pues para resumirte el cuento, se me quemó el computador de tanto utilizar esa aplicación, porque la profesora Pilar y la profesora Mariela de Kinder y de quinto de la jornada de la tarde, cada año escolar me mandaban a hacer los videos. El video resumen. El video resumen. Y ellas puedo decir que fueron mis primeras clientas, pero también fueron las primeras personas que creyeron en mí como en el audiovisual. Entonces yo me gradué con la idea de que iba a ser editora, de que iba, mejor dicho, a manejar los programas de edición, que iba a ser una gran editora de VFX, etcétera, pero pues a medida que pasa el tiempo fue cambiando. Y esa fue como la historia de cómo empezó un poquito este proceso y de por qué me fui moviendo un poquito al audiovisual. Bello. Quiero aprovechar mientras escuchaba tu relato, me ubicaba en el Vallado, mi colegio también público, hacía algo que se llamaba la Peña Artística. Wow. He hablado con amigos, de hecho la siguiente invitada también me ha contado que en el suyo, la Normal Superior, hacían la Noche de las Luces y así un montón de espacios en los que quiero dejarlo aquí a cámara. Hermosa la oportunidad que se le brindaba a pelados que estaban entendiéndose en el mundo de ¿y esto qué es?
¿cómo hago esto? ¿Cómo reproduzco esto? Aguante a los colegios y esos espacios creativos que, mire, acá nos tienen haciendo hoy esta charla. Totalmente, y mira, que pienso que un colegio que le aporta lo artístico, así sea que tu estudiante, no sé, vaya a ser un ingeniero y no haga cosas en su vida profesional artísticas, creo que esos espacios y esas clases y esas materias artísticas ayudan a que sean unas mejores personas y sobre todo que desarrollen habilidades blandas, por así decirlo, que tengan una buena comunicación, que no le den miedo a hablar frente a una cámara o frente a un celular. Entonces, quiero mucho esos colegios que siempre inculcan lo artístico a todos los estudiantes y quiero mucho mi colegio también. Bellísimo. Aquí en medio de esta charlita de dos personas, dos vecinitos, en esa peña artística conocí por primera vez al actual cantante hoy de Grupo Nietzsche, en la formación, Luis Araque, y fue curioso porque en ese entonces éramos enemigos artísticos, él estaba en la principal, yo estaba en la sede, y es hermoso hoy la vida, mira cómo nos va encaminando y ya nos podemos saludar desde otro lugar. Así que sí, todo lo que dices, aguante a los colegios y a estos espacios. Qué maravilla. Nos decís que en medio de esto vos ya te ibas encaminando a ser una gran editora. Es muy curioso porque uno tiene 14, 15, 16, incluso menos, y vos estás diciendo, no, yo ya tengo un poco el panorama de edición. No estás pensando en teatro, no estás pensando en danza, no estás pensando en algo más vistoso y que en efecto uno como que puede tener referentes. Vos estás pensando en otra cosa totalmente distinta. Shout out a tus primeras clientas, las profesoras, por supuesto. Te imagino ahí dándole y dándole porque me imagino que, a ver, estamos haciendo algo con lo que tenemos a la mano. Entiendo si se quemó el computador, estoy segura. Sí. Pero claro, ¿por qué esta intuición de que era por el edit, como por esta faceta un poco más mecánica, más de estar, no tan creativa? Y luego nos contaste que fue cambiando. ¿Cómo fue cambiando eso? Pues, ¿cómo fue esa intuición de por qué me iba a ir para el audiovisual y no seguramente para otra carrera? ¿Sabes por qué? Porque yo empecé a ganar dinero con eso. Claro. Y era algo que me gustaba, disfrutaba hacer. Yo, la verdad es que me demoraba un resto editando los videos, pero yo les hacía el guioncito y yo grababa la voz en off y le ponía musiquita y me disfrutaba mucho el proceso y yo decía, yo estoy haciendo algo que me gusta y me están pagando. Eso está muy bueno. Eso está chévere. Y quiero contarles algo, y es que hasta el sol de hoy la profesora Pilar y la profesora Mariela me siguen mandando a hacer sus videos. Ellas ya son unas profes jubiladas que viajan por todo el mundo y siempre que vienen de un país, Danielita, ¿será que usted me puede editar este video? Increíble. Y yo, claro que sí, profe. Bueno, yo decidí escoger esta carrera por eso mismo. Empecé a estudiar un técnico profesional en medios audiovisuales, en medio de... Creo que mi vida se ha resumido y también digo mucho la palabra afortunada porque realmente me siento así. He estado con muy buenas personas en mi camino. Siempre encuentro a alguien que me enseña algo, me aporta algo o que simplemente con una simple frase me ayuda a ser mejor. Cuando estaba en los primeros semestres de mi carrera de audiovisuales, había un compañerito que para mí siempre me pareció muy crack en lo que hacía, muy buen director, muy buen editor, muy juicioso, y una vez me llevó a que grabáramos un video y pues yo me encargué en ese momento de la decoración, pero yo no sabía que eso tenía un nombre profesional en el cine, en la televisión, en el audiovisual, pero yo me acuerdo que nosotros llevamos unas bombas y pintamos esas bombas con aerosol y le ayudamos a mi compañerito en ese video y colocamos hicimos como una especie de pecera con un frutiño y unas gomitas. Yo decía, esto está muy bacano. Pero era una ayuda, simplemente. Era una ayuda y cuando salió el video, yo, uy, esto quedó chévere, esto está chévere. Y por allá en octubre del 2021, pues yo tenía muchas ganas de trabajar en esto, pero yo no conocía a nadie. Claro. Solamente yo conocía a mis compañeros. Entonces yo me creé un Instagram y empecé a seguir a todo el gremio audiovisual de Cali, empecé a seguir un poco de gente persona que veía con una foto de perfil con una cámara y que era Cali, Colombia, y yo, ¡pum! Qué curiosidad, la ¿no? seguía. Empecé a seguir a todo el mundo hasta que por ahí di con una persona que la aprecio un montón, que también es directora de arte,
Publicó por allá en octubre del 2021, estoy buscando asistentes de arte con o sin experiencia para trabajar durante una semana en un montaje de un evento. Y yo, pues no está pidiendo experiencia, le voy a escribir. Increíble, este es mi momento. Desde octubre del 2021 nació esta ilusión y este gusto por crear universos, y sobre todo en esa semana de octubre aprendí un montón porque éramos un gentío, éramos un poco de gente, y me atrevo a decir que ese equipo tenía la gente más dura de arte de la ciudad. Y yo llegué sin saber nada, yo llegué con un cangurito, con unas cinticas, unas tijeritas, unos guantes, y de repente veo a esta gente llegando con herramientas gigantes, que haciendo texturas de piedras, que haciendo texturas para unas paredes, que colocando un papel tapiz, y yo, ve, esto está muy interesante. Y eran jornadas de 12 horas, que uno se pegaba a la madrugada a las 4 de la mañana y salía como a las 8, 9, pero yo me disfruté toda esa semana en ese proyecto, y esta persona que me dio la oportunidad de estar en esta semana me empezó a llamar como asistente de arte. Y empecé a averiguar qué era asistente de arte, cómo se movía en el medio, qué tanto hacía, y eso fue como los inicios. Los inicios bellísimo. Voy a volverme un pelín. Acá tranquila que en las charlas hacemos salto cuántico para adelante y para atrás. Te necesito ahí en los universos. Me voy levemente para atrás para encontrarnos en la Academia de Dibujo, en este primer ejercicio como de estudio académico, ¿cierto? Sales del colegio, me imagino que siempre hay conversaciones. A mí me encanta siempre todas las decisiones que uno toma, cómo luego las conversa en casa. Tenés a tu abuelo y a tu abuela, que me imagino que son este vínculo de, hey, quiero hacer esta vuelta. Como que todo se va a conversar allá, lo imagino, creo que es así. Entonces, conversar de, ve, encuentro esta carrera, ve, estoy haciendo esto, ve, me lo disfruto, ve, estoy viendo edición, cosas, videos. Como hablamos de esta sensación de estar estudiándolo, ¿no? Y luego creo que esta persona que mencionas la tuvimos aquí, corregime si no, Sara Marín. Correcto. También tuvimos su presencia y su historia. Y en efecto nosotros del área audiovisual, y me incluyo, te empezamos a ver ahí con Sara y con este convito, y decíamos, oye, qué pandillita tan increíble se está haciendo. Negro H2O y un montón de otros artistas. Entonces sí, hablemos de la sensación educativa, formativa en la Academia de Dibujo, y cómo eso se lo bajabas a tu familia y qué decía. Y luego sí, como que hablemos un poco de... Mencionas algo bellísimo y digo, claro, yo llego con un cangurito, pero esta gente ya hace un montón de cosas. Eso al final lo hacía uno decir, a mí me falta un montón, en gran parte, pero hay nervio, hay miedo, hay inseguridad, ¿o cómo lo piloteabas? Hablemos de esos dos lugares. Listo, iniciando el cómo lo tomó mi familia, el por qué decidí estudiar esa carrera. Es que te digo algo, Junior, yo toda mi vida he sido muy juiciosa y he sido muy aplicada, y mi familia me ha apoyado en todo. Okay. Creo que eso ha hecho que todo esto que he querido funcione, porque he tenido el apoyo incondicional de mi familia. Aguante la familia. Siempre para todo, que si quería yo, pues yo era muy fan de Hannah Montana, yo quería ser como Hannah Montana. También. Y yo quise estudiar música. ¿Usted quiere estudiar música? Listo. Estudié música, pero sigue siendo esa muchacha juiciosa. Ah, no, que quiero estudiar... ¿Cómo te fue con la música? Pues ahí más o menos me di cuenta que no era lo mío, pero pues... Pero intentaste cantar. Sí, intenté cantar. Ay, realmente no. Ya. No era por ahí. No, yo ya lo superé. Ya dije, no puedo ser como esta persona Se que... me fue Hannah Montana. Sí, se me fue Hannah Montana, pero tengo la fortuna de trabajar con personas que sí son cantantes, y que me parece increíble ahora cómo todo comienza a alinearse de otra en manera, mi pero se universo. alinea, sí. Pues mi familia siempre me ha apoyado. Pues mira que mis abuelitos actualmente tienen 78 años, y mi abuela es una de que si ella puede acompañarme a las producciones o ayudarme en lo que yo necesite, ella siempre está Hermoso. ahí. Ellos son mis cómplices. Mi hermano, digo mi hermano, pero realmente es mi tío, me está acompañando el día de hoy. José David también ha sido incondicional en todo mi camino, y yo siento que cuando uno lo apoya a la familia, el camino es un poquito más fácil, ¿sabes? Porque uno en verdad se la comienza a creer y uno se siente más seguro de los pasos que está dando, porque tu familia te está apoyando, ¿sabes? Tu familia no te impone a ti la duda de, ¿será que sí te va a funcionar? ¿Será que sí te va bien? No, Claro. siempre, desde que yo tengo uso de razón,
mis abuelitos han sido mis cómplices, mi mamá, mi papá, toda la familia Balanta también. O sea, definitivamente te digo que tengo la fortuna de contar con personas maravillosas en mi vida. Entré a la Academia de Dibujo Profesional porque era lo que más se ajustaba al presupuesto de mi familia, lo que más se ajustaba a mi presupuesto. También comencé a camellar mucho como mesera. Yo comencé a trabajar desde los 17 años. La primera oportunidad laboral ya en serio, por así decirlo, en restaurantes me la dio también mi otro tío, hermano de mi mamá, que también lo quiero un montón, y trabajé 2 años como mesera por allá en una plazoleta en Pance. Eso también le da a uno unas habilidades impresionantes para comunicarse con la gente y para resolver y solucionar. Y mientras estudiaba también trabajaba, hice todos los 6 semestres, hice también un diplomado en personal branding muy chévere, que de ahí pues seguramente ya vamos para allá, pero de ahí nació Brava, que ahorita lo vamos a conversar. Pero mira que siempre ha sido un camino bonito de cómo llegué con la idea de la casa de que quería hacer audiovisual y de repente ya como todo se va alineando en el universo. No sé si ahí te respondí. Por supuesto. Nos dijiste en el relato, te encontraste con todo este equipo increíble que ya llevan un montón de tiempo. La pregunta que te hice un poco en relación a esto fue, uno se ningunea, era la palabra que quería Ok. encontrar, uno se siente más pequeño, uno dice, sí, en este momento soy pequeño, pero estoy expectante, te siento muy escarbadora, es una palabra, ¿sabes? Como esto no lo sé, como esto no lo sé. El solo ejercicio de que abrieras un Instagram y buscaras gente y le doy seguir y quiero hacer parte de eso, me habla mucho de esa intención de escarbar, de buscar. Entonces sí, como que recuerdas esta sensación de estar en un vínculo de gente genia que ya hacía cosas y vos cómo estabas ahí, como cuál era tu lugar, cómo lo vivías. Mira que creo que yo era la más chiquitica de ese equipo. Creo que éramos unas 12 o 15 personas y yo me sentía como en una película porque yo decía, yo no puedo creer que yo esté haciendo esto Qué hermoso. y que obviamente esté ganando algo por esto y que yo la pasé muy bien esa semana y yo sentía que no estaba trabajando. Entonces aprender, por ejemplo, de Nio Art, David, que es un increíble escenógrafo y director de arte aquí en la ciudad, Nio también estaba ahí, y aprender de él. Él me enseñó a hacer unas texturas de rocas y ver cómo de repente le estaba colocando un papel tapiz con este equipo, estábamos con negro. Como que yo era muy calladita, muy en la mía, siempre he sido muy seria en mi trabajo, muy enfocada, pero yo siempre estoy en la mira, ¿sabes? Yo siempre estoy analizando a la gente, siempre estoy observando cómo hacen las cosas y lo que te digo es que en toda esa semana nunca, sí me sentí un poquito nerviosa porque pues eh, no es que sea introvertida, sino que cuando voy a un lugar y no conozco mucha gente, como que prefiero quedarme calladita y escuchar. Claro. Me pasó allá que de repente como que todo el mundo se conoce con todo el mundo y yo no me conozco con nadie y llega todo el mundo con un flow tremendo porque eso sí, la gente como que de arte siempre mantiene, así sea negro, Andan pipiados. se le ve como un flow, como un estilo y yo decía, ay, no sé, yo me sentía muy feliz, pero yo estaba calladita, conversaba con muy poquita gente, pero estaba aprendiendo todo lo que estaban haciendo. Entonces sí me sentía nerviosa, pero me sentía muy feliz de estar allá. Hermoso. Ahora sí, con esa sensación, hablemos de, yo estoy aprendiendo qué es que hago aquí, que todas las cosas se hacen, salto cuántico, para ahora sí, soy directora o asistente directora de arte. Ahora sí, esta sensación de sé cómo es, sé qué se supone, sé cuáles son mis razones, sé cuáles son, hasta dónde llegan mis obligaciones también. Me imagino que todo fue en el hacer, ¿no? Esta universidad de la calle, la famosísima del asfalto, del video de Tales. Háblanos sí, de esos primeros pasos de convertirse en la asistente de y luego en directora de, que me imagino que eso tiene ahí sus tejimanejes. Sí, mira que fue un camino maravilloso y yo digo que todavía sigo siendo asistente de arte porque a mí me encanta aprender de los procesos y aprender de todas las personas que me rodean. Y creo que uno comenzar siendo asistente a uno le da como un panorama más amplio de, por ejemplo, aprender de la persona líder. Ok. Entonces, por ejemplo, en este caso aprendí muchísimo de Sara y aprendí también a algo bien chévere que quiero contar y es que como yo soy la única nieta,
yo soy la niña de la casa, Ok. pues como que yo me fuera al centro sola no era tan común. Y de repente llega obviamente mi muchacha, la Sara, diciendo, bueno, Daniela, necesitamos vaya a las chatarrerías del centro a ver qué consigue. Las primeras veces que fui a conseguir cosas al centro fui con mi abuelo. Claro. Mi abuelito, yo ya andaba en mío porque iba obviamente a mi academia a estudiar y todo, y pues cogía mío y demás, pero ellos como abuelitos protectores, la única nieta, mi abuelita le decía, pues vaya con Daniela, acompáñela. Claro. Mi abuelito los primeros proyectos me acompañó al centro, hasta que una vez estábamos encartadísimos con unas bolsas y me dijo ahí en la estación de Petecoy, ay Daniela, ya venga usted sola que usted ya está muy grande. Creo que esta es la última vez, mi Dani. Esta es la última vez. Ya sembré lo que tenía que sembrar. Y te digo que eso fue una apertura a un mundo y a conocer realmente lo que es Cali, lo que tiene Cali, y de que yo he podido conocer en este poco tiempo que llevo en el audiovisual lugares de Cali donde encuentro cosas impresionantes y sobre todo personajes impresionantes. Yo le digo lugares icónicos, pero también personas icónicas. Y como ese proceso de salir a buscar lo que uno necesita, que si uno no lo encuentra, entonces me lo invento, lo creo, todo eso lo fui aprendiendo de la mano de esta líder que es Sara, y me fui encaminando como a, ok, ella hace esto, no es que lo vaya a copiar, pero de pronto ese aprendizaje que ella me está dando me sirve para algo más. Por supuesto. Sé que puedo hacer algo más. Entonces, de hecho, el convito de Origination fueron las primeras personas que me dieron la oportunidad de hacer dirección de arte para un videoclip. Y eso fue genial porque hicimos un set que quedó muy chévere con unos elementos que ya estaban en el estudio. Y dije, bueno, me está yendo bien coordinando, haciendo la logística de esto, porque eso sí, no solamente es poner cositas y ya, sino que también es una preproducción, es una logística que hay detrás, con quién me contacto para alquilar, o quién me va a fabricar esto, o a quién me llevo para que me asista y me ayude. Entonces, como que he aprendido mucho a la par de Sara, que la admiro un montón, la quiero muchísimo y estoy muy agradecida con ella y siempre estaré agradecida por ella por enseñarme tanto. Yo creo que de pronto ella no sabe la magnitud de lo mucho que la quiero y la respeto, pero al verla a ella en su rol de directora de arte, me inspiraba mucho. Y gracias creo que a ella he podido pues ya ser una directora de arte por la enseñanza que ella me ha dado y seguramente también por mis otras asistencias a otros directores que la verdad no recuerdo muy bien. Para mí Sara siempre ha sido muy importante y eso. Pero por supuesto, ayer hablamos con uno de nuestros invitados y nos decía el poder de la representación. Claro, en Sara estabas viendo esta representación de esta pelada joven, fémina, líder, increíble, hace lo que me gusta, entiendo esta conexión. Total. La tuvimos aquí, nuevamente le dejamos shout out ahí a Sara por, mire, en este caso estar dejando la semilla, creo que de eso se trata. Y creo que en Cali tenemos la fortuna de tener personajes que creen en esa vuelta, como de lo comparto, eso también es de todo. Ahora sí, entremos en el maní del asunto. Directora de arte, me hablaste de Origination, también lo estuvimos aquí. En efecto, ahí te vimos haciendo tus primeros ejercicios. Hablemos de, claro, qué es pasar de estar como asistiendo parte de un equipo a liderar un equipo. Entremos a Brava, por supuesto. Recuerdo que la primera vez que te vi como en el ejercicio, pues de esta pelada es la que está encargada, muy seria, muy puesta, total, creo que Brava Art le viene súper bien el nombre, no habla mucho de tu personalidad, más allá de estar seria enojada, es como seria en el quehacer. Entonces hablemos de pasar de asistir a liderar, a gestionar los pagos, las vueltas, a hacer una empresa, eso es otra vuelta, uno. Y lo segundo, empezás a hacer videoclips y empezás a hacer cine. Hablemos también de esos tres lugares. Ahí te aventé un montón de información. Vamos a ver. Ole, sí, ¿por dónde empiezo? Pues mira. Hablemos de Brava. Bueno, hablemos de Brava. Ahí me tiraste como la fichita para comenzar a hablar y es pues de dónde nació el nombre de Brava, porque pues Brava dice como muchas cosas, pero realmente qué es lo que significa. Cuando yo comencé a trabajar en asistencia, me encontraba que la personita de cámara o la personita de luz es como que, ve, ¿y vos por qué sos tan seria? Ya. O ve, porque estás brava, estás enojada. Y yo no, o sea, no,
así soy yo soy seria, estoy concentrada en mi Teníamos la trabajo. sensación todos, ¿ve? Maravilloso. Sí, como que ve, y vos, ¿por qué sos tan brava? Entonces como que empecé a escuchar mucho eso, que hubo un momento en donde sí pude haberme sentido mal porque yo decía, ¿será que yo tengo que ser de otra forma? ¿Será que yo tengo que charlar con todo el mundo? ¿Será que yo tengo que ser amiga de todo el mundo? Que seguramente hay personas que tienen otras opiniones, pero yo decía, yo estoy en mi trabajo. Claro. O sea, yo siempre me tomé esto como mi trabajo, que tiene una responsabilidad y que si no me enfoco, puedo cometer errores que después pues voy a estarme arrepintiendo de porque no estuve concentrada y seria, por así decirlo, en eso que estaba haciendo. Pero también lo veía como algo muy positivo, yo nunca lo vi tampoco como algo muy malo, sí generó esa incógnita de, ¿será que yo debería ser más alegre, más feliz con todo el mundo, charlar con todo el mundo? Pero también lo vi como algo positivo y decía como que qué chévere que la gente me vea así, concentrada, enfocada y seria en lo que hago, porque eso es lo que siempre he querido representar y es lo que siempre he querido que la gente piense de Lindo. mí, que la Daniela está enfocada en lo suyo y se toma esto en serio. A mí me gusta tomarme las cosas en serio y para mí hacer dirección de arte o asistencia y crear Brava me lo he tomado muy en serio y me lo voy a seguir tomando en serio. El nombre Brava nació por esa historia, pero también gracias a un diplomado de personal branding que hice también en la academia, me gustó un montón y dije, pucha, ¿qué hago? Se supone que tengo que crear una marca para el final de este diplomado y yo pienso y pienso y yo pienso y pienso en el nombre hasta que de la nada, como cuando uno le dan esos flashbacks de así de la nada, El dios de las ideas llegó. ole, sentada en la escalera de mi casa en el segundo piso, ay, ¿por qué no le pongo Brava? Y de ahí nació el nombre Brava y nació todo el tema de desglosar todo lo que es esta marca y creamos el primer logo gracias a Diego Giraldo, que Diego estudió conmigo bachillerato, Diego se graduó conmigo también de diseño y medios visuales y que Diego también se mueve en el audiovisual y que lo aprecio un montón. Fue el primero que me hizo el logo de Brava y quedé enamorada de mi logo. Estamos próximos a hacer un rebranding por otras definiciones que tengo hoy en día y me preguntabas también de esas responsabilidades que había. Seguro, tenés una empresa. Sí, tengo una empresa, pero esa empresa es gracias a mi equipo. Claro. Que mi equipo no soy solo yo, sino que mi equipo es a los pintores escenográficos que tenemos, a los constructores, a los vestuaristas, a las personas que nos transportan, pero también en este proceso de andar el centro y andar la calle en Cali conociendo, me di cuenta de una palabra que para mí es muy poderosa, que es proveedores. Esa persona que tiene su localcito, que tiene cositas, ¿cómo me puedo aliar con esa persona para que esa persona o me venda o me alquile para mis producciones o para mis sets o para mis escenografías? Entonces, tengo una lista muy amplia de esas personas que también son parte de mi equipo y que sin ellos yo no podría hacer mi trabajo. Claro. O sea, yo no puedo montar un set si yo no tengo la persona, por ejemplo, que me alquile esas cositas en cerámicas que, por ejemplo, están ahí. Entonces, yo puse el nombre, pero empecé con un equipo maravilloso que hoy en día sigue siendo mi mismo equipo. A mí no me gusta cambiar de personas. Sé que uno tiene que darle la oportunidad a más personas, pero te digo algo, yo estoy casada con mi equipo porque yo sé qué habilidades tienen y dependiendo del proyecto yo sé a cuál va como a ese Ir direccionando, proyecto. claro. Ir direccionando. Y de eso se trata la dirección de arte. Ver cómo ese proyecto yo puedo llevarme al equipo que es de ese proyecto, llevarme al equipo que tiene las habilidades para ese proyecto. Y de que, como te decía, la dirección de arte no solamente es poner cositas, sino que es salir a la calle a buscar, que si no, que hay que le escribí a fulanita y no tiene esto, y le escribí a 100 personas y no tienen esto. Hay que ir por otro lugar, hay que seguir. Hay que ir por otro lugar, andar la calle y seguramente el señor que tiene en su atejardín esos 3 televisores que vos estabas necesitando que nadie más los tenía, charlas con él, creas una conexión o te los vende o te los alquila. Entonces también es saber que si no conseguís algo tenés que salir a la calle a buscarlo. Y en Cali
hay en dónde conseguir todo. En Cali se consigue de todo y yo amo mi ciudad porque desde que empecé a salir sola al centro y a las calles, es una ciudad que me inspira un montón, pero que también tiene personas que para mí son increíbles, que gracias a esas personas pues han hecho lo que Brava es y lo que mi empresa es, porque yo me consigo de todo. Y es gracias a estas personas que me he podido encontrar en la tarea de salir a buscar. No solamente salir a buscar, no solamente es tener la conexión con los proveedores, hablar con los proveedores, sobre todo escucharlos, observar cómo trabajan, sino también es hacer presupuestos, salir a cotizar que cuánto vale esta puntilla, porque si yo coloco el valor mal de esa puntilla, me voy a descuadrar y uno tiene que responder y si toca responder de la plata de uno, pues tiene que hacerlo para que sí todo que pasa, me salga imagino. bien. Pasa mucho. No solamente es saber cotizar, sino que también es saber coordinar. Necesito un camión que me recoja en este lugar, en este lugar, en este lugar. Hago la ruta y me lleva al set o me lleva a la locación. Entonces ahí es donde empezamos a hablar un poquito más como del diseño de producción, que el diseño de producción ya va más como a cine. En el 2024 tuve la oportunidad de trabajar como buyer, que significa compradora del departamento de arte. A mí me tocó comprar muchas cosas que necesitaba el departamento de decoración y en este ejercicio y en estos meses donde estuve trabajando en esa película, me conocí todos los huecos de Cali. Yo andaba con el conductor de la pick-up por todo Cali buscando cosas para esa película y quedé con unas redes y unos contactos y unos lugares impresionantes. Entonces, esa fue como mi primera experiencia en el cine. Fue la primera vez, cometí muchos errores, fue un proceso muy duro, pero gracias a esa película y gracias a esos errores que cometí por inexperiencia, pues tengo ya ahora la experiencia y el conocimiento de cómo hacerlo. Yo creo que la verdad, como vos decís, uno aprende mucho en la universidad de la calle. Yo he aprendido un montón de la calle y he aprendido un montón escuchando a las personas, escuchando al señor que arregla los zapatos, que me va a alquilar o que me va a vender, escucharlo hablar de su proceso y demás y decir, uy, él hizo esto y no le quedó tan bien, ¿cómo puedo yo hacerlo mejor? Y de experiencias propias, no solamente observando y escuchando a la gente, también he cometido un sinfín de errores que me han hecho hasta botar la lágrima, pero yo creo que uno aprende más de los errores que de leer y decir, ah, bueno, esto no lo tengo que hacer, no lo hago. Claro. Yo he aprendido un montón de los errores y te digo la verdad que los he interiorizado y he tratado de que no vuelvan a suceder y gracias a Dios no han vuelto a suceder. Hagamos un barrido rápidamente por estos miles de proyectos, videoclips, cine. Estuviste en un espacio que fue seleccionado, preseleccionado para Cannes, así que ese fue un ejercicio, me imagino, importante. Pero todo esto te lo hago desde la siguiente pregunta. Estuvimos aquí hablando con Michi, una directora de fotografía, fotofija, y decía, siempre hay proyectos que lo cambian a uno. Uno empieza con un proyecto y ese proyecto lo cambia y de ahí en adelante uno como que se arma de otras maneras, como que coge, dice, esta capita yo sentía que era suficiente para afrontar el mundo, voy a tener otra capita para pararme más duro, para aprender esto. Si hagamos un barrido por los proyectos y si ya tuviste ese proyecto que te cambió un poco como tu manera de entender o de ser o de persistir o de relacionarte. Esas dos preguntas se conectan a un proyecto y es Malicia. Malicia fue un cortometraje que se rodó en Sevilla del director Edward, que ellos tienen una productora que se llama Cine La Montaña, que son increíbles también. Y a Edward lo conocí por un videoclip que hicimos en mi casa de unos chicos muy talentosos que él estaba haciendo, si no estoy mal, la dirección de fotografía. Y como que conectamos, charlamos, nos caímos bien y de repente a los meses me vas creyendo como que, ve Dani, es que estoy necesitando a una directora de arte para el cortometraje que quiero hacer, que va a ser en Sevilla. Entonces yo dije, mejor dicho, esa va a ser, aquí estoy, esa va a ser la... ¿Era tu primer corto? Sí, era mi primer corto y era la primera vez que a mí me pedían tantos documentos para hacer algo. Esta cosa se sentía seria. Esta cosa se sentía seria. Entonces ahí, Malicia fue la primera experiencia laboral que tuve
en donde me solicitaron un desglose de presupuesto, donde me solicitaron una propuesta de arte, pero no solamente eso, sino que me solicitaron también un diseño de producción, que el diseño de producción es crear ese entorno visual en donde vos tenés que, como líder, como diseñadora de producción, tenés que estar pendiente de que maquillaje, vestuario o pintura escenográfica o props o decoración esté alineado con ese entorno visual que vos estás proponiendo. Lindo. Entonces, de repente me encuentro yo en Sevilla una semana con un equipo de arte, que era la primera vez que tenía tantas personas a cargo. ¿Ya habías hecho diseño de producción hasta ese momento? No, la primera. Era la primera vez. Entonces, y también era la primera vez que me pedían tantos documentos. Y me acuerdo que yo le decía a la productora o a Eduard como que, ¿por qué me piden tantas cosas? Pero es que es el deber, claro, es el proceso. Cosas que yo no sabía, que pronto no aprendí en otras partes, pero gracias a esa experiencia y gracias a ellos que sí tenían otro conocimiento, porque ellos vienen de universidad, eso sí se lo inculcaron a ellos como en sus materias, me lo enseñaron a mí con mucho amor, con mucha paciencia y la logré. Añadido. La logré y me veía, no recuerdo cuántas personas eran, fue hace poquito, pero yo tengo muy mala memoria, pero me veía como liderando también qué era lo que hacía maquillaje, qué era lo que hacía vestuario, dónde íbamos a comprar esto, y pues encontrarme también en Sevilla, que a Sevilla le tengo un amor, me parece uno de los pueblos más hermosos que tiene Colombia, me encanta Sevilla. Encontrarme obviamente en un territorio no muy lejano, pero un territorio que para mí era desconocido. Yo me conocía mi Cali, pero Sevilla no me lo conocía tanto. Claro. Entonces, en esa semana que tuvimos de rodajes, como salir, hablar con la gente, que si me presta esto, me alquila esto. Me acuerdo mucho que al lado de una de las iglesias de Sevilla había como no sé si era una compra y venta, pero había muchas cosas, muebles, neveras, lavadoras, y yo me acuerdo que yo entré y vi una nevera que me gustó, que necesitaba para esa propuesta, y le digo yo al señor, mira lo que pasa, esto fue un cortometraje universitario, fue para el trabajo de grado de Eduard, de Dana y el equipo de ellos, de Nicolás. Entonces, pues uno es consciente de que los presupuestos en ese momento no son tan amplios y que uno tiene que resolver para que eso salga bien. Entonces me acuerdo que yo me charlé al señor y nos volvimos panes, ese señor me prestó la nevera. Me dijo, no, pues si quiere mande por ese carro y quiero yo la llevo, se la presto, no me cobró ni un peso ese señor por esa nevera. Y también como la familia de Eduard fue increíble, porque también nos facilitaron muchas cosas. De la casa de Diego Giraldo también me llevé muchas cosas. Entonces, como hacer esas conexiones y todo eso y estar liderando el equipo, que todo salga bien. Para mí tenía otro nombre, que no solamente era decoración o dirección de arte, sino que para mí ya era ese diseño de producción. Y bueno, tuve la experiencia en el 2024 que te conté de la película y ¿qué me está faltando? Que no me acuerdo. No, Se me fue la paloma. Está re bien, está re bien. Estamos hablando de este primer ejercicio. Quizás algo de este primer ejercicio de lo desconocido y luego que lo conoces, cambia esta brava y sus maneras, esta brava y su empresa, esta brava y cómo se entiende pues en el lenguaje audiovisual. Sí, totalmente. Mira que como ustedes saben, pues siempre he sido muy seria. En Malicia también fui muy seria, pero yo me pongo más seria es cuando no conozco muy bien como el entorno o el territorio, el espacio, el equipo, entonces pues sí estuve como un poquito seria en Malicia, gracias a Dios todo salió súper bien. Fue un proyecto increíble que hoy en día, cuando tengo la oportunidad de verlo, pues se vienen las lágrimas porque quedó muy bien. Para mí es una historia que es muy bien contada y es una historia que es de ficción, que fue una historia de Eduard, pero conectar también con los actores reales, porque eso fue con actores reales, fue también muy chévere porque escucharlos hablar de cómo es su vida, por qué hacen Gravity, por qué visten de cierta manera o por qué sus casas están decoradas de cierta manera, es como entender también que el diseño de producción y la dirección de arte no se basa en que yo coloco esto ahí porque se ve bonito, sino que es porque ese elemento me cuenta algo. Esa prenda que él está utilizando, esa gorra para atrás, para él significa algo y para nosotros nos da como ese contexto sociocultural en cómo vive,
por qué viste de esta manera, por qué su casa está de esta manera, por qué su casa está pintada de esta manera, por qué tiene estos elementos, este comedor, como esas cosas, las entendí muchísimo en Malicia y me dieron como ese punzoncito de, puedes hacer cosas que no solamente se vean bonitas, sino que cuenten historias. Bello. Cada elemento que está puesto cuenta algo y significa algo. Y eso lo aprendí en esa convocatoria que seguramente vamos a hablar ahorita. Cambié totalmente y mejoré totalmente después de la película del 2024. Porque, como te digo, me tropecé con la realidad de lo que era trabajar en cine y de lo que es trabajar en el departamento de decoración. Y más siendo Boyer, que tenés que hacer legalizaciones, tenés que andar con tu talonario de recibitos de caja menor para que anotes ahí así sea 500 pesos que te estás gastando para que no te descuadres. Entonces, después de esa experiencia de la película, te digo que me volví muy brava. Ahora sí, brava realmente. Brava realmente, y de hecho, después de esa película fue muy duro, pero aprendí un montón, aprendí demasiado, tuve compañeros muy chéveres también. Cambió mi manera de trabajar y mi manera de no hacer las cosas mal, porque las estaba haciendo mal. El deber ser es cómo yo entrego una legalización al final del proyecto, cómo está desglosado todo este presupuesto, en qué me gasté cada peso del presupuesto, cómo entregar también eso después. Eso hace parte del proceso de una dirección, de un diseño de producción, el aprender a presupuestar, aprender a coordinar los transportes, las recogidas. Realmente para mí esa película, en su momento no la entendía, lloré mucho, pero también, ¿sabes por qué? Porque a mí me daba miedo verme inexperta. Fallando, claro. Me daba miedo preguntar porque no sabía cómo me iban a responder. Sí, se supone que si estoy aquí ya tengo que saberlo. Exactamente, o sea, si a mí me llevaron como compradora para esa peli, porque yo era una de las locales, eso lo grabamos en Cerrito, pero yo era aquí de las locales, ¿cómo se supone que no iba a saber cómo hacer las cosas? Yo quiero mucho, le tengo mucho aprecio a don Luis Carlos Lopera, si no estoy mal el apellido. Siempre le he dicho don Luis, a mí me olvida el apellido. Aguante, don Luis. Don Luis es un escenógrafo increíble en la ciudad, que ojalá todo el mundo lo conociera. Don Luis tiene años de trabajar haciendo esculturas en diferentes materiales. Don Luis hasta trabajó en 100 años de soledad como escultor escenográfico. Y por cosas de la vida, un evento, como yo soy tan preguntona y tan curiosa y me gusta hablar con la gente, lo vi en un evento retocando una ballena como de 6 metros y yo le decía, bueno, ¿y usted quién es? Porque es la primera vez que lo veo. Don Luis me enseñó algo que entendí poco después de la película y es que más bobo es el que no pregunta. Más bobo es el que cree que puede resolver todo solo y el que trata de buscar respuestas sin preguntar. Si uno conoce gente que tiene más experiencia de uno, pregúntale a esa persona. Claro, él ya hizo el ejercicio de preguntar también. Exactamente, esa persona tiene algo por enseñarte. Entonces, ¿qué pasó? Lo voy a decir así, fue una boba en ese momento en el 2024, porque me daba miedo preguntar y me daba miedo que la gente dijera, no, es que esta pelita no está preparada para estar en esa película. Yo seguí al final con la peli y me dejó muchas enseñanzas, me dejó muchos contactos, muchos proveedores aquí en la ciudad, y no solamente en Cali, sino también en Cerrito, porque en Cerrito fue donde grabamos. Entonces también quedé con muchos contactos en Cerrito y en Santa Elena, como estos pueblos aledaños. Y el mayor aprendizaje fue que si uno no sabe algo, pregunte. Entonces siempre pregunto todo, hasta lo más mínimo. Y yo creo que eso hace que el trabajo de Brava sea tan bueno, porque no da nada por sentado, sino que siempre pregunta todo. A pesar de que uno ya sepa cómo es el proceso, vos sabes que la gente tiene diferentes formas de trabajar. Claro, formas de hacer. Formas de hacer. Y de que si yo voy a trabajar con este director o con esta productora, lo mejor que uno puede hacer es preguntarle, ¿y a vos cómo te gusta que uno trabaje? ¿O cómo es tu forma de trabajar? Eso no significa que vaya a dejar como un lado la esencia de Brava y la forma de trabajar,
pero podemos acoplarnos un poquito a esa forma de trabajar de ese cliente, de ese director, de esa productora, para hacer que todo sea una muy buena conexión y que al final tenga un muy buen resultado, porque el resultado no solamente es que eso ahí quedó bien puesto, quedó bonito en ese video, en esa foto, sino que el buen resultado es que todo haya quedado bien, una buena legalización, un buen resultado, que hayan quedado buenas conexiones, un cliente feliz, un director feliz, una productora feliz y sobre todo un equipo de arte feliz. Increíble. El tiempo se pasa volando. Te lo dije que parece que es un montón, pero ya nos queda el fragmento final, los 5 finales. Esos 5 finales normalmente siempre son de promoción del invitado para hablar del futuro. Nos mencionaste el centro. Se nos quedó ahí en el tintero hablar de esta convocatoria, Macondo, toda esta experiencia. Prometo siempre tenemos más charlas, prometo siempre tenemos más espacio, volumen 1, 2 y 3. Pero hablemos para este futuro que te tiene como directora, diseñadora de producción, te tiene con Brava, te tiene haciendo una serie de Instagram increíble de lugares icónicos, te tiene mostrando lugarcitos, los recorridos pues de la ciudad. Hablemos sí, de ese futuro Balanta, hablemos de ese futuro brava.ar_ y con eso vamos cerrando la entrevista. Perfecto. Mira, en mi Instagram personal, como vos decís, estoy haciendo esta serie, se llama Lugares Icónicos de mi ciudad, según yo, de mi ciudad. Y estas personitas que estoy publicando son mis proveedores. Son personitas que en el recorrido de salir a buscar lo que necesito para hacer mis cosas, me he encontrado con estas personas que para mí son maravillosas y de que realmente no es el lugar icónico, es la persona icónica, porque el lugar tiene la esencia de esa persona, de ese creador. Entonces, lo hago porque a mí me parece muy curioso que yo sea la única persona que los conoce o que sepa de ellos. Muy pocas personas los conocen. Yo digo, definitivamente ellos merecen, y me parece una locura que en Cali no sepan que existen estos lugares. Entonces, estoy haciendo esta serie en mi Instagram para dar visibilidad a estos lugares que les tengo un respeto y un amor impresionante, porque ellos, las personitas de esos primeros videos, fueron mi apoyo también emocional cuando estuve trabajando en la película del 2024, que fue muy dura, que yo llegaba ya a contar mis cosas y ellos me escuchaban. Vamos. Me observaban todo, me aconsejaban, personas obviamente ya con mucha experiencia, con negocios de 32, 20 años. Entonces, recibir también la retroalimentación de ellos cuando yo llegaba a alquilarles algo y, don Fernando, es que me pasó esto, don Yesid, yo me acuerdo, don Yesid es un señor que lo quiero un montón, que tiene un anticuario en la Alameda, que es mi pana con Giancarlos, que hubo momentos donde yo llegaba llorando donde don Yesid y él me daba que ay, mija, no comas este arrocito con no. este maduro, no sé qué, tranquila. Comida para la tristeza. Exactamente, entonces para mí es muy importante visibilizarlos y de que, pues, negocio es negocio. Y ellos también necesitan mover su negocio. Claro. Entonces, para mí, lo hago desde el amor, desde el corazón y sobre todo porque me parece una chimba que ellos hagan eso y que la gente, como así que no saben dónde queda eso. Ahí tiene el video. Bellísimo. En efecto, para la pandilla que está del otro lado, es un contenido hermoso, narrado orgánicamente, fluido, se siente Cali, se siente Daniela, se siente su energía. Ella habla mucho de brava, pero en estos contenidos no está tan brava, es más parchadito, lo invitamos a que los vean. Dani, última intervención, ¿qué tal si de todo este recorrido que has hecho, 24 añitos, cumplir 25, desde ya feliz cumpleaños, pero me imagino que hay una idea renuente que llega y vos decís, pana, este quizás ha sido mi aprendizaje hasta este momento, te queda un montón de camino, va a ser bellísimo ver Brava cómo crece vos, cómo creces y los aprendizajes que en el volumen 1, 2 y 3 vamos a tener aquí, pero sí, si tenés esa idea directo a tu cámara, puedes contársela a la pandillita, a los pelados súper cortico, como esto que vos decís, esto lo quiero entregar y que le sirva quizás a otra persona. Pero como de un proyecto que quiera hacer más adelante. En general, de tu ejercicio como directora, de tu aprendizaje, estas cosas que decís, esto me quedó, este pensamiento, esta idea, este resumen, esto que soy. Voy a recordar siempre la frase de Don Luis, más bobo es el que no pregunta. Entonces, siempre que ustedes no sepan cómo hacer las cosas, que no encuentren información, uno puede
buscar mucho en internet, en ChatGPT hoy en día, esas inteligencias artificiales, pero yo creo que es más valioso uno preguntarle a una persona que tenga 30 años de recorrido en el medio y que estoy segura que esa persona es un gran maestro y que sí te va a dar la información y te va a enseñar sobre todo con mucho amor lo que tenés que saber o te va a ayudar a resolver esas dudas. Entonces, más bobo es el que no pregunta y cuando uno no encuentra las cosas en bandeja de plata, salga a la calle a buscar. Salga a la calle a buscar. Veo mucha gente que se encasilla, no, es que no encontré esto. ¿Cómo así? Salga a la calle, que en Cali usted encuentra de todo. En Cali sí es posible encontrar de todo, solo que a la gente le falta esa curiosidad y esas ganas de salir a la calle a conseguir las cosas. Maravilloso. Gracias, Daniela, por tu comentario, por tu luz, por tu historia, por tu camino. Pandilla, gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima con otro invitado. Y es un placer tenerlos del otro lado. Pórtense bien, tomen agua, hagan ejercicio y nos estamos viendo. La buena. Muchas gracias. Ministerio TIC,